Buenas tardes, ¿cómo estamos? Los poquitos que estáis por aquí conectados, ¿qué tal? Azucena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí veo a alguno más, todos ocultos, pero os veo conectados. ¿Qué tal, Zeneida, Rosa? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Alejandro, Marina, muy bien, por aquí todos. Ya digo que hoy estamos más en familia, supongo que iréis entrando. Jonathan, buenas tardes también para ti. Bueno, voy a comenzar, ya sabéis, hoy nuestra tercera clase de técnicas afines. Hoy ya os decía, igual lo de que hay poquitos es por aquello que yo avisé de que comierais ligero, que hoy teníamos una clase intensa. Espero que no, ya veréis como luego no es para tanto. Pero sí que es verdad que vamos a tocar un tema un poquito más árido, un poquito más espinoso. Lo haremos rapidito para que estas cosas, ¿no? Pasarlas cuanto antes. Y previsiblemente nos dé tiempo a comenzar con un tema desde mi punto de vista muchísimo más amable, muchísimo más agradable, muchísimo más divertido, perdón, más divertido y por supuesto más aplicable en las organizaciones desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, que es la parte de cultura preventiva. Bueno, dicho esto, y antes de comenzar con el tema que hoy nos ocupa, os hago dos apreciaciones, ¿vale? A raíz de, además del comentario de una compañera que me decía que había visto en el calendario de Canvas que había una clase el 15 de febrero. 15 de febrero es este próximo domingo, ¿vale? Bueno, eso es un error, se agendó en su momento así por un error que nadie nos dimos cuenta y se corrigió posteriormente, antes de, por supuesto, que comenzara la asignatura, hace ya mucho tiempo, pero bueno, pues por alguna razón no se sincronizan los calendarios adecuadamente. Recordad que esto creo que desde tutoría se os ha comentado en alguna ocasión, que el calendario válido pues, sobre el que tenéis que de alguna manera referiros a las clases es el calendario que tenéis en información general. ¿Vale? Ese es el calendario donde ahí están las clases definitivas, las clases, bueno, pues que vais a recibir en esta modalidad síncrona. Y bueno, pues en ese calendario, como digo, de información general, no aparece ninguna el 15 de febrero. Si alguien lo había visto y había un poco fibrilado y había dicho, perdona, un domingo, bueno, pues os aclaro que si eso ha sido así, descanséis en el caso de que haya ocurrido, porque el 15 de febrero no hay clase, están reasignadas las horas de clase en los días que tenéis agendados, ¿vale? Por tanto, en la medida de lo posible, mirar siempre para aseguraros de qué clases son las válidas, mirar siempre el calendario que tenéis de clases colgado en el apartado de información general de vuestra edición, ¿vale? Que ahí tenéis las clases de todas las asignaturas. Y en segundo lugar, me dices, Juan, que hoy sale una clase de medicina del trabajo, pero no está programada a las 6. No entiendo muy bien. Que no está programada, ¿qué significa? ¿Que no está en Zoom? ¿Que no está en el calendario? No hay enlace. Vale, pues vamos a esperar, si os parece, a las 5:30, ¿vale? Aproximadamente, para verificar que no hay ningún enlace, que no lo dudo, Juan, sino que no lo cuelga la profesora a posteriori. Y si vemos que a las 5:30 no está, os quito medio minuto de clase para poner un mensaje rápido de tutorías para que por favor verifique si es que, bueno, está visible o no está programada o lo que sea, ¿vale? Pero la clase debe de estar, entiendo, Juan, que es así, en el calendario de información general, no en el calendario de Canvas. Vale, genial, Juan, perfecto. Pues si te parece, te voy a dejar encargado, si no te importa, si tienes posibilidad de estar durante toda la clase conmigo, de a las 5:30, si a mí se me da la cabeza, 5:30, 6 menos 20, darme, genial, te lo agradezco infinito, Juan. Vale, eso por un lado respecto a esa clase del 15 de febrero, que es domingo, que como digo, no va a existir, ¿vale? Y luego ayer recibisteis una notificación, no sé si todos lo habéis podido ver, respecto a la última clase de esta asignatura que teníamos agendada el 26 de febrero, jueves. Bien, esa clase se debe de reprogramar y se reprograma al miércoles 25 de febrero a la misma hora, pero con menor duración, ¿vale? El 25 de febrero vosotros tenéis ya agendadas y ya, bueno, pues dentro de la planificación, 3 horas de clase de sistemas integrados de gestión, corregirme si me equivoco, pero creo que es así, y en vez de sumaros 2 horas más,
de tal forma que tuvierais 5, que bueno, pues nos ha parecido que era demasiado, se va a dejar en 4. Esa última clase nuestra es clase de repaso. No os preocupéis que yo garantizo que el repaso lo voy a hacer completo, pero será únicamente una hora, ¿vale? Tendréis clase de 4 a 5 conmigo, de 5 a 6 no tendréis nada, o nada programado por el máster, y a las 6 comenzaréis las clases, ¿vale? Efectivamente, Azucena, habéis tenido que recibir un aviso, ¿vale? Debéis de estar atentos a los avisos. Yo lo vi ayer, por tanto creo que, bueno, igual habéis entrado rápido en el aula y no habéis visto los avisos, pero está en el aviso la reprogramación de la clase del día 26 al día 25 con una duración de una hora. Si alguno piensa, ¿y qué vamos a hacer con la hora que nos falta? No os preocupéis, esa hora que nos falta la vamos a reconducir en el alumno que lo considere, en una tutoría, en correo electrónico con dudas, en lo que consideréis necesario para, bueno, pues tener la máxima comprensión de la asignatura, ¿vale? Am, si la asignatura, el temario está todo dado, es decir, a día 25 estará completo, es decir, no requerirá, es decir, no va a quedar temario sin dar, para que os hagáis una idea, o materia sin dar, simplemente haremos un repaso un poquito más rápido, ¿vale? Por tanto, si a alguien le queda alguna duda, como digo, me pide una tutoría o me escribe correo electrónico, lo que sea necesario, ¿vale? Vale, Azucena, lo viste y me dice que no sabía si era yo la que tenía que hacer el cambio. No, en el calendario se cambia, ¿vale? Ya está cambiado. De hecho, si entráis, veréis tachada la clase del 26 y programada la del 25. Lo único que falta es lo mismo que dice Juan, que la de medicina del trabajo, convocarla para que tengáis el enlace, ¿vale? Es lo único que falta. Estaba esperando a que ayer se hiciera el cambio definitivo, se programara en el calendario y comunicároslo vosotros, ya que justamente hoy tenía clase, ¿vale? Entonces, ese es el plan. Y por tanto, 15 de febrero no hay clase, que nadie se preocupe, está integrada en el calendario ya previsto. Y clase inicialmente prevista del día 26 se pasa al día 25 con menor duración, ¿vale? De tal manera que el día 25 tendréis 4 horas de clase, una conmigo, técnicas afines, y 3 con la asignatura de sistemas integrados. Y entre medias, pues un descansito. ¿Vale? Bueno, no entiendo que no hay ningún problema, pues si alguien tiene alguna duda, hay algo que no le encaja, etcétera, etcétera, por supuestísimo que me lo diga, ¿vale? Todas se van a grabar igualmente, la del 25 por supuestísimo se grabará igual y queda únicamente convocarla para tener el enlace de acceso para el día 25 que todavía nos queda recorrido, ¿vale? ¿Dudas, ruegos, preguntas? ¿Nada? Venga, pues si os parece, arrancamos, ¿vale? Arrancamos con, como os decía, mientras voy compartiendo, bueno, pues un tema, una materia, desde mi punto de vista, algo un poquito más densa, un poquito más tediosa, un poquito más árida, si me apuras, que es la parte de transporte de mercancías peligrosas. Vale, dejadme que por aquí os saque el chat y compartamos en modo presentación. Ah, ahora sí. Vale. A ver, esperar que esta no es, perdonadme un segundito. Vale, que ha habido un error en la proyección del archivo. Vale, ahora sí, esta es la que conozco. Esta sí, perdonad, ya la tenemos. Tu. Ahora sí, debería de ser este archivo. Correcto. Este es el que corresponde. El chat por aquí y modo presentación. Vale, como decía, materia, bueno, pues un poquito, desde mi criterio, bajo mi punto de vista, un poquito más árida, un poquito más áspera y sobre todo un poquito más lejana del trabajo habitual del técnico de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de que debamos conocerla y debamos de ver, bueno, pues un poco qué conexiones puede tener con, bueno, pues la tarea preventiva que podemos desempeñar como técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues vamos a conocerla, vamos a echar un vistazo a lo que, bueno, supone toda la regulación del transporte de mercancías peligrosas, especialmente en diferentes medios de transporte.
¿vale? Por tanto, esto es un poco lo que vamos a ver, bueno, pues ágilmente para evitar, bueno, pues mucho, en esta hora tan mala, mucho sopor, como digo, porque, bueno, a mi parecer es una materia un poquito más complicada en ese sentido, ¿vale? Vamos a entender o a saber qué es una mercancía peligrosa, ¿vale? Es toda aquella sustancia que en caso de accidente durante su transporte puede suponer riesgos para la seguridad y salud de las personas, los bienes y el medio ambiente. Y bueno, hay diferente clasificación que no vamos a entrar, 9 tipos, que no vamos a analizar ni a definir, ¿vale? Que sepáis obviamente que existe diferente tipología de mercancía peligrosa y aquel que se dedique a un sector en el que se manejen las bueno, pues posibles sustancias o mercancías peligrosas, pues por favor que lo revise para ver la definición, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en general es toda mercancía o toda sustancia que durante un transporte en movilidad puede suponer un riesgo para la seguridad y salud de las personas, de los bienes, es decir, la seguridad material y el medio ambiente. Como digo, diferente tipología. Y esta manipulación una vez fabricada, es decir, esta mercancía, esta sustancia, una vez fabricada, donde hay que poner especial precaución es en 4 actividades que se harán con ella, que es la carga, la descarga, el embalado y el transporte. Es decir, nos preocupa de este tipo de sustancias categorizadas como mercancías peligrosas aquellas actuaciones en las cuales intervenga la actividad de la carga, de la descarga, del embalado, empaquetado y transporte. ¿Vale? Son esas 4 actividades las que, bueno, van a suponer un mayor riesgo por el tipo de sustancia que es en estas actividades, ¿no? En estas situaciones, como digo, va a suponer un mayor riesgo por las características que tienen las diferentes sustancias que están categorizadas o definidas como mercancías peligrosas, ¿de acuerdo? Por tanto, el transporte que se hace con ellas, entendiendo en ese transporte incluidas la carga, descarga, embalado y la propia movilidad, el propio transporte en sí mismo, bueno, pues va a necesitar una regulación normativa muy concreta y requiere un permiso específico para transportarlas, ¿vale? Por tanto, sustancias cuyo transporte supone un riesgo, seguridad y salud de personas, bienes o medio ambiente, y actividades en las que debemos de tener precaución o adoptar más precauciones, carga, descarga, embalaje, empaquetado, etcétera, y transporte, ¿vale? Bien. Vamos a conocer un concepto que es el número ONU. El número ONU, bueno, habréis visto seguro cuando vais un camión, a lo mejor vais conduciendo o estáis en un coche y delante tenéis un camión que tiene un panel naranja con unos números, ¿vale? Este panel se debe de llevar en todas aquellas vehículos, nosotros normalmente lo vemos en carretera, ¿vale? Porque es, bueno, pues donde nos movemos con más frecuencia, pero lo llevarán todos aquellos vehículos que transporten una mercancía peligrosa. Y ese panel, como veis ahí, tiene como 2 partes y además está cerrado o está identificado el tamaño que debe de tener. Tiene el que se denomina el número ONU y esto hay que saberlo, ¿vale? El número ONU es un número de 4 cifras que clasifica un peligro químico o una clase de peligros y es un elemento obligatorio en el etiquetado del transporte de mercancías peligrosas, ¿de acuerdo? Aparece en la parte inferior de este panel naranja y es un número que, bueno, decide o adopta un comité de expertos de la ONU en un documento y un texto que se conoce como Recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas. Veréis que Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, tiene, bueno, pues mucho que ver en la regulación de los diferentes transportes de mercancías peligrosas en diferentes medios de transporte. Es uno de los comités expertos y diferentes áreas de la Organización de Naciones Unidas que intervienen, como digo, en recomendaciones bueno, asociadas o regulatorias del transporte de mercancías peligrosas. Luego veremos que los estados, bueno, pues lo asumen de una manera concreta, ¿vale? ¿Por qué importa, ¿no? La seguridad en el transporte? Bueno, lo hemos visto, ¿no? Que son sustancias que en estas actuaciones de carga, descarga, embalaje o empaquetado y transporte pueden suponer un mayor riesgo por el tipo e inestabilidad de sustancia que estamos manejando.
Y entonces esta mercancía requiere la implementación de medidas y procedimientos específicos para garantizar pues, esa protección, ¿no? Tanto de personas como del entorno, como de la infraestructura involucrada en el transporte, ¿no? Este incumplimiento o estas normas que se deben dar en caso de que no se cumplan, pues obviamente generan consecuencias graves, accidentes con impacto medioambiental muy importante y, por supuesto, bueno, en riesgo la integridad física y la vida de personas, ¿no? Por tanto, aquel que se dedica al transporte de mercancías peligrosas en cualquiera de los medios de transporte que hoy en día conocemos, debe de tener en cuenta y conocer la normativa que regula esta actividad, ¿no? Y bueno, en general, podréis imaginar que para minimizar los riesgos asociados a este transporte, pues haremos formación, utilizaremos equipos de protección adecuados, una señalización del vehículo para que todo el mundo conozca que bueno, pues tiene una mercancía peligrosa, habrá una necesidad de coordinar con autoridades y competentes y presentar documentación que genere un cumplimiento de la normativa y, por supuesto, las buenas prácticas. Vale, esta placa es para todos, porque lo marca Naciones Unidas, ¿vale? A nivel internacional. Por tanto, el número ONU es un número que marca Naciones Unidas y es general, ¿ya? Es decir, en todo el mundo, ¿vale? El código de 4 cifras que indica el tipo de clase de peligro, que no vamos a entrar a analizar, pero el concepto de número ONU sí, porque está marcado por Naciones Unidas, ¿vale? No es algo, digamos, propio del país, de nuestro país o ni siquiera de la Unión Europea, ¿vale? Veréis que hay alguna otra regulación más que es general para todos los países, ¿vale? ¿Por qué? Porque los marca el Comité de Expertos de la ONU, ¿vale? De Naciones Unidas. Vale, seguimos y nos metemos ya un poquito más en la regulación del transporte de mercancías peligrosas, ¿vale? Bueno, al hilo un poco de lo que comentabas, ¿no? La reglamentación del transporte internacional de mercancías peligrosas se acuerda en el seno de ciertas organizaciones internacionales, vamos a ver alguna más, pero generalmente en la ONU, ¿no? En Naciones Unidas, y o algunas de las organizaciones internacionales que vamos a ver más adelante están o se encuentran en el seno de la ONU, es decir, son una segregación, una rama, una ramificación de la propia ONU, ¿vale? Por tanto, Naciones Unidas establece unas recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas a través de diferentes comités expertos y los gobiernos y otras organizaciones internacionales se ocupan, digamos, de la reglamentación. Uno recomienda y otro reglamenta, ¿no? Os pongo una comparativa, no para que os la sepáis ni para que os quedéis con el dato, simplemente por contextualizar los comités de expertos que regulan este tipo de situaciones y de materias, ¿no? Pues antiguamente era un comité de expertos que dependía del EUCOSOC, que es un organismo también de Naciones Unidas, y ahora estamos hablando de comités de expertos específicos en en mercancías peligrosas y en sistema global armonizado de clasificación de productos químicos, que elabora recomendaciones, no normativa, sino recomendaciones, bueno, excepto materias radiactivas, bueno, teniendo en cuenta, bueno, pues la actualización de la sociedad, en general la evolución de la técnica, nuevas sustancias, exigencias, es decir, adecua la evolución, ¿no? La investigación a la situación actual de mercancías peligrosas para velar, como decimos, por esa seguridad de personas, de los bienes, disculpad la rata, y el medio ambiente. Vale. Estas recomendaciones del Comité de Expertos en materia de transporte de mercancías peligrosas se publica por primera vez en 1956 y en 1997 se articula a través del concepto Reglamento Modelo o Libro Naranja, ¿vale? Reglamento Modelo o Libro Naranja, que no deja de ser un compendio de diferentes recomendaciones en materia de transporte de mercancías peligrosas y que pues, de alguna manera se establece de esta manera, ¿no? En dos volúmenes bueno, que van orientados, ¿no? En esta línea. Se ocupan de todos los modos o medios de transporte, ¿vale? El libro naranja o el reglamento modelo, bueno, pues tanto transporte por tierra, por mar, aire, ferrocarril y vías navegables, y bueno, van dirigidas a gobiernos y a alguna otra organización internacional que pueda ocuparse, los gobiernos por supuesto, de la reglamentación del transporte de estas mercancías. Por tanto, si uno quiere saber o quiere definir qué es el reglamento modelo o qué es el libro naranja, que de alguna manera es exactamente igual, es el mismo concepto,
diríamos que son recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas que bueno, van dirigidas a gobiernos y otras organizaciones en materia de todo tipo de medio de transporte, ¿vale? Mercancías peligrosas transportadas por cualquier medio de transporte. Bueno, específicamente no afectan al transporte de mercancías a granel o vía fluvial, buques sin sistema. Tiene alguna excepción, pero bueno, minoritaria, no la vamos a tener en cuenta, ¿vale? Dos volúmenes, como digo, una recomendaciones relativas al transporte y otra reglamentación modelo para el transporte. Bueno, pues no sabría decirte, Rocío, exactamente con el bunkering. No conozco el concepto. Si me lo explicas. Hola, Rocío. Vale, repostaje en el mar, carga y descarga, ¿vale? Lo diré, de combustible, ¿vale? De combustible. Pues la verdad es que lo desconozco, no te lo sé contestar a ciencia cierta porque si te digo algo, me puedo equivocar. Con lo cual, me vas a perdonar. Sí, sí, sí. Es como lo mismo, ¿no? Con aviones No sé si esto es curiosidad, Rocío, o tu empresa se dedica a este tipo de actividad. Ah, curiosidad, vale, vale. Vale, pues te lo miro y nosotros nos vamos a volver a ver el lunes o el martes. Ahora lo tengo que mirar, que creo que tengo el calendario mal. Y sí, que me parece que es el martes. Y con lo que sea te contesto, ¿vale? Te respondo. ¿Vale? Y así lo vemos todos. Aquí me ha puesto Juan un montón de cosas, ¿vale? Y no sé, Juan, si nos quieres contar algo con esto, ¿vale? Juan, no sé si nos puedes levantar el micro a lo mejor. Ah, vale, las diferencias de las placas, vale, pero quiero decir, al final el número ONU, ¿vale? Se mantiene, ¿vale? En Naciones Unidas, ¿vale? Aplica. Es cierto que, bueno, pues puedes utilizar alguna especificidad, pero realmente el número ONU, ¿vale? Es universal, ¿vale? No es únicamente para España. Vale, como decía, volúmenes, dos volúmenes con estos conceptos, ¿vale? Y pendiente de aclarar el bunkering en esta materia, ¿vale? Reglamentación, ¿vale? Sobre las bases del reglamento de las recomendaciones de Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas, se adoptan determinados reglamentos o normativa específica, ¿vale? Internacional, europea, nacional, ¿vale? Nosotros aquí nos vamos a centrar especialmente en la internacional. Veremos el RIF, el ADR, ¿vale? ADN, bueno, OACI, ¿vale? La Organización de Transporte Aéreo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, nos vamos a centrar en esa parte. Simplemente que sepáis que hay directivas y reales decretos en los que no vamos a entrar, ¿vale? Que, bueno, regulan ciertos aspectos o ciertas cuestiones, ¿vale? Tanto las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas como las normas convencionales internacionales se revisan continuamente. Lo vamos a ver luego con algún ejemplo, pero la regla general es normalmente revisión cada 2 años y generalmente años impares. Ha coincidido y lo vamos revisando en años impares. ¿Vale? Vale, el reglamento RIF. Vamos a empezar, ¿vale? Con medios de transporte. Y comenzamos por ferrocarril. ¿Vale? El reglamento RIF es el apéndice C del convenio relativo a transportes internacionales por ferrocarril. ¿Vale? El RIF es un bueno, pues apéndice, como digo, de ese convenio que establece normas uniformes para regular la seguridad del transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril en los estados parte del COTIF, es decir, aquellos estados que están adheridos o forman parte del convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril. Se actualiza por una comisión de expertos cada 2 años, como decíamos, años impares, y bueno, pues la última ha sido en 2025 y estará en vigor hasta que en 2027 tengamos un nuevo reglamento RID, que es el que regula los aspectos relativos al transporte internacional de mercancía peligrosa por ferrocarril. ¿Vale?
En la Unión Europea, el RIF se ha traspuesto a través de la Directiva del 2008, número 68, y en el transporte interior en España se aplica tanto en transportes internacionales como nacionales de dichas mercancías. ¿Vale? Por tanto, esta es la parte de transporte por ferrocarril. Vale. Para utilizarlo, bueno, pues nos tendríamos que ir a la tabla A del capítulo 3.2, que, bueno, establece una lista de mercancías peligrosas por orden en su número ONU. Bueno, y la tabla indica disposiciones especiales en función de el transporte de cada materia o cada objeto concreto de los que figuran en esa lista, ¿no? Tanto la tabla como las disposiciones generales de la parte 1 afectan a todos aquellos que participan en una cadena de transporte, todos aquellos agentes actores de una agente de transporte o de una cadena de transporte, como digo, y además a fabricantes, productores, usuarios de embalajes o fabricantes o expedidores de mercancías o cargadores de mercancías, ¿vale? Y diferentes partes de ese reglamento afectará, bueno, pues a concretamente colectivos específicos, ¿vale? Simplemente, bueno, pues a modo de conocimiento que lo tengáis, ¿vale? Eso, el RIC para transporte por ferrocarril, el más común o el que más conocemos, creo yo, es el reglamento ADR, transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿vale? El ADR es un acuerdo europeo relativo al transporte internacional, como digo, de mercancías peligrosas por carretera. Define las normas de embalado o embalaje y etiquetado de mercancías peligrosas, así como aquellas condiciones de construcción, equipamiento y circulación de los vehículos que las transportan. Es decir, no puedes llevar una mercancía peligrosa en tu coche, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Por tanto, ese acuerdo, este reglamento, el ADR, regula todas esas condiciones, tanto de los vehículos de equipamiento y circulación, así como transporte. El ADR exactamente igual. Bueno, pues se revisa cada 2 años en años impares, se actualizó en 2025 y fue entrada en vigor desde el 1 de julio, ¿vale? De ese mismo año, del año pasado, y estará vigente hasta el 27, ¿vale? Hasta 2027. El ADR tiene dos principales finalidades. Una, facilitar el transporte de mercancías peligrosas, es decir, agilizar de una manera segura que podamos transportar mercancías peligrosas por carretera. Y en segundo lugar, aumentar la seguridad de este tipo de transporte. Que cuando uno movilice mercancías peligrosas, cuando una empresa transporte mercancías peligrosas, si cumple el ADR, que es de obligado cumplimiento, obviamente, garantice la seguridad tanto de las personas como de los bienes y medio ambiente. ¿Vale? Por lo tanto, esas son sus dos finalidades principales, ¿de acuerdo? Del Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancía peligrosa por carretera. ¿Vale? RIF ferrocarril, ADR carretera. Bueno, tiene una estructura de un articulado pequeñito, 17 artículos y dos anexos, en los cuales, bueno, pues es lo que prácticamente, bueno, pues se va actualizando de alguna manera y se va un poco gestionando, ¿vale? Este acuerdo, como digo, en el anexo 1 tiene acciones necesarias para remitir una mercancía antes del transporte, clasificación, etcétera. Y la clave, bueno, pues como decíamos en la tabla A del capítulo 3.2. Y en el anexo B, pues ciertas condiciones que uno tiene que tener en cuenta para llevar a cabo el transporte. La conducción, quién lo va a conducir, el propio vehículo, el equipamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene un índice alfabético de materias y objetos del ADN. Sin más, que sepáis que es un acuerdo europeo que se, de alguna forma, actualiza o renueva cada 2 años y el último es del año 2025, que sería el que estaría en vigor hasta el año 2027. ¿Vale? Vale, veo que por aquí decís, Laura, que Yolanda ya, la profesora de medicina del trabajo, ya ha colgado el enlace, así que creo que bueno, pues nos quedamos más tranquilos. Así que gracias, Yolanda, por avisarlo. Ya a las 5:30 no llamo a nadie. Vale. ¿Quién está obligado a cumplir el ADR? ¿Vale? Están obligados los expedidores, transportistas y destinatarios de materias primas, es decir, todo ese ciclo del que envía, o sea, el que lanza la mercancía peligrosa, quien la moviliza y quien la recibe, ¿no?
En general, o como ejemplo, empresas que descargan en sus instalaciones materias primas, como pueden ser combustibles para uso de máquinas y vehículos, productos de limpieza, desinfección o productos terminados para distribución y venta. Empresas que cargan en sus instalaciones productos que fabrican o distribuyen, o los residuos incluso que generan, ¿no? Y aquellas empresas que realizan el transporte de esas mercancías para su distribución o traslado, ¿no? Puede ser con vehículos propios o aquellas que prestan el servicio, que son empresas meramente transportistas, ¿vale? Por tanto, aquellas que descargan en sus instalaciones, aquellas que cargan en sus instalaciones y empresas que realizan el transporte de las mercancías para su distribución o su traslado, da igual, ¿vale? Por tanto, carga, descarga en las instalaciones de la empresa y transporte de la misma, ¿vale? Hay algunas exenciones, es decir, que sepáis que hay algunas, bueno, pues limitaciones en las que no aplica, bueno, pues transporte de gas, carburantes líquidos, bueno, en fin, baterías de litio, bueno, sin más, ¿no? Que sepáis que hay exenciones y que hay algunos concretos transportes de determinadas materias o realizadas de alguna manera que no aplicaría, ¿no? Envases o embalajes vacíos sin limpiar tienen un residuo, ¿vale? De la sustancia que han transportado, pero no les aplicaría. Ayer, en la clase con el otro grupo, un compañero contó, ahora os cuento a raíz de que lo contó, pero contó que en su empresa hacían descarga de combustible, de gasóleo, y por tanto, bueno, pues tenían que aplicar una serie de requisitos y unos meses después se cambiaron al gas y ya ahí esos requisitos, tiene otros, pero no los requisitos relativos, ¿no?, al ADR. Vale, esto es a raíz de lo que lo contaba este compañero, a raíz del nombramiento del consejero de seguridad. ¿Vale? Sí, Juan nos cuenta, ¿no?, que antes de entrar con el consejero de seguridad, que un camping en Tarragona, ¿no?, que volcó un camión, bueno, en fin, 215 personas y se empezó a aplicar toda esa normativa. Juan, ¿te acuerdas del año en el que fue esto? 1978. Vale, con razón no lo recordaba yo. Efectivamente, en los 70. Bueno, es verdad que en muchas ocasiones hay una tragedia y es cuando empiezan a movilizarse ciertas cosas o a llevar ciertos controles y en otras ocasiones es por las evoluciones, ¿no?, bueno, pues de la evolución de la técnica, la evolución de las investigaciones, ¿no? Fijaros, contábamos en la primera clase que tuve con vosotros el accidente de Chernóbil, que aunque no tiene vinculación directa con esta materia, sí la tendrá cuando empecemos a hablar de cultura preventiva, ¿no? Que es cuando, a partir de esos años, se empezó un poco a pensar en el concepto de cultura preventiva, ¿no? Pero me vuelvo a centrar, gracias Juan por el apunte y por la nota histórica, me voy al concepto de consejero de seguridad, ¿de acuerdo? El reglamento ADR contempla la figura de consejero de seguridad, ¿vale? Se transpone una directiva, ¿vale? Del año 96, relativa a la designación y cualificación profesional de consejeros de seguridad en transporte por carretera, ferrocarril o vía navegable de mercancías peligrosas a través del Real Decreto 97/2014. Está equivocado, 2014. Ah, ¿quién es el consejero de seguridad? Bueno, es el responsable de velar por el cumplimiento de disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas y condiciones óptimas de seguridad y asume funciones de asesoramiento para la empresa. Es decir, es una persona, ¿vale? Consejero de seguridad es una persona que es responsable de velar porque la empresa a la que le aplica el ADR, en este caso el Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, cumpla todas esas normativas, toda esa reglamentación en condiciones óptimas y, por supuesto, le asesorará en el mejor cumplimiento del mismo, ¿no?, de ese reglamento. Puede ser una persona propia de la empresa, es decir, plantilla de la empresa, o puede ser un externo. Contratas a un externo que tenga una cualificación. Pero únicamente puede ser consejero de seguridad aquellas personas que tengan un título habilitante de consejero correspondiente al modo de transporte correcto, o aplicable al que vamos a tener y a la especialidad de cada empresa. Es decir, tú tienes que ser consejero de seguridad para una empresa siempre y cuando tengas una habilitación, es decir, tengas un curso de formación, que si no estoy equivocada, bueno, lo regula el Ministerio de Transportes y se hace una vez al año.
si no me falla la memoria. Y además ese consejero de seguridad que tiene ese título habilitante, bueno, pues empieza a ser activo o se puede demostrar cuando se inscribe en el registro de empresas y actividades de transporte, ¿vale? En el REA. Eso es un poco lo que se pide a nivel individual, ¿vale? Hay que nombrarlo, ¿vale? Se designa ese consejero de seguridad habilitado ante la comunidad autónoma correspondiente a la sede de la empresa, de donde está la sede de la empresa. Y una de las funciones que tiene, además de un cierto control, como decíamos, del cumplimiento de la normativa, así como el asesoramiento, es que en caso de que exista un accidente, los consejeros de seguridad deben de remitir un informe, bueno, relatando el suceso y debe de ser comunicado a la Dirección General de Transporte o al órgano competente de la comunidad autónoma del ámbito donde se ha producido el accidente en un plazo de 30 días, ¿vale? Por tanto, un consejero de seguridad es una persona que pertenece en plantilla a la propia empresa o es un externo, cuya labor principal es verificar y garantizar el cumplimiento de una serie de normas relativas al acuerdo al ADR, al reglamento ADR, en la actividad que realiza la empresa y asesorar, por supuesto, a la empresa para la que presta servicio. Debe de tener una formación habilitante, ¿vale? Al respecto, no puede ser consejero de seguridad cualquiera, yo no puedo ser consejero de seguridad, me falta esa formación habilitante y posteriormente, pues inscripción en registro, ¿vale? Registro de consejeros de seguridad que veíamos, ¿no? Del ministerio. Uno contrata a un consejero de seguridad y no tiene que estar permanentemente en la empresa, ¿vale? Si obviamente pertenece a la plantilla, pues es más sencillo porque estás en la misma casa. Pero cuando contratas un consejero de seguridad externo, pues no tiene por qué estar todos los días en la empresa ni todos los días supervisando concretamente la tarea de, por ejemplo, descarga de combustible, ¿vale? No es necesario, sí tiene que haber alguien que, bueno, rellene una documentación concreta, pues coja los datos del señor o señora que conduce el vehículo, verifique matrículas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que cumplimentar una serie de datos, una serie de partes, y esos partes luego se deberán de archivar y reportar en una memoria anual que se debe de informar por parte de este consejero de seguridad, ¿vale? Por tanto, es una figura que tiene, bueno, una cierta vinculación al técnico de prevención de riesgos laborales, pero como veis es completamente distinta. Uno puede ser técnico de prevención de riesgos laborales y consejero de seguridad, pero no meramente con el título habilitante como el que estáis cursando, sino que requerirá una formación específica y concreta y complementaria, ¿vale? Para poder ser consejero de seguridad. Yo he conocido pocos, ¿vale? Casi todos externalizados, ¿vale? Bueno, pues por las circunstancias y facilidad, también depende de la empresa y del movimiento que tenga en materia de mercancías peligrosas, ¿vale? Eso respecto al ADR, ¿vale? Nos vamos al que es transporte por carretera, acordaros RIF, ferrocarril, ADR, carretera. Vámonos con el código IMDG, Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, que contiene las normas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía marítima. ¿Vale? El código lo desarrolla OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que es una agencia especializada, bueno, incluida en Naciones Unidas, ¿vale? Que se encarga de regular aquellas cuestiones que se relacionan con la navegación marítima. Por tanto, el código IMDG, que es el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, este Código Marítimo Internacional, como digo, lo emite, lo desarrolla y lo actualiza la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, agencia especializada de Naciones Unidas, pues para regular y bueno, pues reglamentar lo relativo al transporte marítimo, ¿no? A la navegación marítima. El objetivo principal es garantizar la seguridad del transporte marítimo en mercancías peligrosas y además su adopción a nivel internacional facilita un comercio fluido y seguro en los diferentes países. Vale, vaya, sabía yo que algo le había pasado. Se había quedado ahí pensando. Vale, volvemos a donde estábamos. Perdona, no lo ha fallado aquí. Se ha cerrado directamente la presentación.
Vale, dejadme que busque un momentito donde estábamos, en el código marítimo, ¿vale? Un segundito. Ahora sí. A ver, no había pasado esto nunca. Ahora sí. Venga, nos habíamos quedado, como digo, en el código marítimo de la OMI. Algo va bien. Vamos a ver si conseguimos terminar la clase sin más incidencias. Bueno, garantizar, ¿vale?, la seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas, ¿vale? Y estábamos justamente aquí. ¿Qué determina el Código Marítimo Internacional? Establece directrices y requisitos detallados para embalaje etiquetado, clasificación, documentación y manipulación adecuada de las mercancías peligrosas. Todas ellas, obviamente, dirigidas a la navegación marítima, ¿vale? Todas aquellas que van a embarcarse, ¿vale?, en un buque o en un barco que va a transportarse o a navegar por el mar. Incluye una lista detallada de sustancias y materiales peligrosos que los clasifica por su, bueno, tipo de peligrosidad y armoniza las regulaciones internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas por vía. Bueno, en España se declara a través de una orden ministerial del año 83 de obligado cumplimiento el Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas, el Código IMDG, para buques nacionales y extranjeros que carguen o descarguen mercancías peligrosas en puertos españoles, ¿vale? El documento recomendado por la OMI, por la Organización Marítima Internacional, seguridad en el transporte, manipulación y almacenamiento de mercancías en las áreas portuarias, ese documento que es distinto al Código Marítimo, ¿vale? Estamos hablando de dos documentos distintos, se desarrolla en España por este Real Decreto del 89, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos en España son dos normas que de alguna manera transponen, el término no es exacto, pero transponen el Código Internacional Marítimo de mercancías peligrosas, en la cual no es que se transponga, sino que se declara de obligado cumplimiento, y otro documento que establece la Organización Marítima Internacional, bueno, pues para manipulación, transporte, almacenamiento de mercancías peligrosas en áreas portuarias, se ahora sí desarrolla en España por este Real Decreto. Vale, vamos a cambiar de medio de transporte y nos vamos al transporte internacional por vía aérea. Recordad que hemos visto el RID para ferrocarril, el ADR para carretera y el Código Internacional IDMG para transporte por vía marítima. Nos vamos a la vía aérea, ¿vale? Aquí las organizaciones internacionales de las que parte la normativa son, aquí la vamos a poner en el castellano, OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, y la IATA, que la denominamos la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, ¿vale? Aunque tiene las siglas en inglés, ¿vale? ICAO, OACI es lo mismo. Vale. Normativa, el anexo 18 de la Convención Internacional sobre Aviación Civil. Estamos hablando de, obviamente, transporte vía aérea, siempre civil, no militar, ¿vale? Siempre civil y no militar. Por tanto, la Convención Internacional sobre Aviación Civil, bueno, contiene los principios generales que regulan este transporte, ¿no? Instrucciones técnicas y reglamentación de la IATA. Las instrucciones técnicas son de la OACI, de la Organización Internacional de Aviación Civil, y la reglamentación de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo tiene un reglamento de mercancías peligrosas alineado o de acuerdo con las instrucciones técnicas de la Organización de Aviación Civil, ¿vale? Internacional. Bueno, que sepáis simplemente que la normativa la emiten estas dos organizaciones internacionales, OACI, la Organización Internacional de Aviación Civil, y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. ¿Vale? En este mismo medio de transporte, el objetivo, ¿vale?, de ambas asociaciones y especialmente las de la Asociación Internacional de Aviación Civil, el objetivo es enviar sin riesgo mercancías peligrosas, ¿vale? Y de alguna manera prevenir el transporte ilegal, ¿no? Establece normas que determinan la responsabilidad de todos aquellos agentes y actores
bueno, pues dentro de un transporte de mercancía peligrosa por vía aérea y de esa manera, bueno, pues se pretende limitar o prevenir el transporte ilegal. Pero en definitiva es evitar los riesgos en el transporte de una mercancía, ¿no? Por vía aérea. Bueno, en España, esas normas de la Asociación Internacional de Aviación Civil, de la Organización Internacional de Aviación Civil, perdón, bueno, pues se contienen en el anexo 18 y en una serie de instrucciones técnicas bajo la denominación de estos dos textos normativos o textos reguladores, ¿no? El Reglamento Nacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea y las instrucciones técnicas para transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, que obviamente es muy posible que ninguno consultéis nunca, salvo que tengáis una involucración directa en una organización o una compañía pues, que gestione transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, ¿vale? Y siempre, como digo, de tipo civil. Y luego nos quedaría el ADN, que, bueno, pues nos suena mucho, ¿no? Lo del ADN nos recuerda al ADN de las personas, pero es la reglamentación del transporte internacional por vías navegables interiores, ¿vale? En estos momentos, en esta situación, España no está adherida a este acuerdo europeo, que es un acuerdo europeo, el ADN, sobre transporte internacional en estas vías. ¿Por qué? Porque considera que no existe en nuestro país ninguna vía navegable, bueno, pues de una importancia internacional o que además esté comunicada con otra de Europa, de tal manera que bueno, pueda estar linkada o pueda estar unida, ¿no? Por tanto, bueno, pues más allá de que sepamos que es del 2000 y que asegura pues el movimiento de la carga, contribuye a la protección del medio ambiente y facilita la operación de transporte de químicos, etcétera, etcétera, bueno, pues en España no lo aplicaremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos hemos adherido a este acuerdo europeo, el ADN es un acuerdo europeo, igual que el ADR, un acuerdo europeo para transporte de mercancías peligrosas por carretera, ADN, acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación interior. Como digo, España no está adherida, por tanto, bueno, pues pasamos de largo un poquito más en este acuerdo europeo. ¿Vale? Y hasta aquí finalizaríamos lo que es la parte de mercancías peligrosas, quedando pendiente la duda de Rocío. No sé si hay alguna duda, algo que queráis compartir, si he sido horroroso no lo siguiente, exagerada, Julia, no es para tanto, ¿vale? Esta es la parte, como digo, de mercancías peligrosas, que personalmente lo que más nos suele afectar es la parte de consejero de seguridad. No, no es un transporte en sí, efectivamente, de mercancía peligrosa, pero es una operación de carga y descarga y por eso me ha quedado la duda, Rocío, así que lo miraré. Efectivamente no es un transporte como tal. Sí, pero la carga y la descarga sí. Entonces, si uno de los buques transporta combustible en un momento dado para trasladarlo a otro, pues lo revisamos y nos quedamos tranquilos y oye, algo que aprendemos todos, ¿vale? Así que apuntado queda y espero poder traer la solución el próximo día, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la parte de, como digo, transporte de mercancías peligrosas con esa, bueno, pues con esa regulación de diferentes medios de transporte que existe, con diferentes códigos, como veis, todos muy de rango internacional, con diferentes organizaciones y especialmente Naciones Unidas. Una adhesión en España, excepto para vías de navegación interior. ¿Vale? Si no hay dudas, no hay ruegos ni preguntas, nos vamos a comenzar, ¿vale? Con el siguiente tema y con una parte, bueno, pues en mi opinión, muchísimo más amable, muchísimo más cercana a nuestra actividad y a lo que, para no perdonar, aquí no, aquí sí. Como digo, a nuestra actividad, a lo que hacemos, a lo que, bueno, pues podemos aportar en una organización desde el punto de vista de seguridad y salud. ¿Vale? Vamos a hablar de formación en general. Hoy no vamos a llegar a completar el tema, no vamos a hablar de toda la formación, nos vamos a quedar en el punto 1 porque vamos a hablar de cultura preventiva. ¿Vale? Vamos a hablar de lo que es el concepto. Me gustaría empezar un poco por activarnos, ¿no? Que estáis muy callados, menos uno, dos, menos Juan que me cuenta historia y alguno más. ¿Qué es la cultura preventiva? Esto no es acertar o no acertar,
Esto es, ¿qué percepción tenéis o qué creéis que es o que puede ser la cultura preventiva de una empresa, ¿no? No sé si me lo queréis definir con una palabra, con un par de ellas. ¿Qué opináis? Micros, por supuesto, abiertos para todos vosotros y si no, pues chat, pero bueno, pues por micro ya sabéis que vamos más rápido. Como digo, ¿qué es la cultura preventiva? ¿Qué os sugiere? Sin necesidad, evidentemente no la habéis trabajado, no la habéis cursado, vamos a verla hoy por primera vez prácticamente. Yo en alguna de mis clases dije alguna pincelada. ¿Qué os sugiere el término de cultura preventiva en una empresa, cultura de seguridad? Dice Juan, el grado de integración de la prevención en todos los puestos de la empresa. Esa es buena, pero fíjate, ahora voy con esa. Uy, la actitud de la empresa frente a la prevención. Araceli me dice Pablo, Araceli me dice los valores que tiene la empresa. Oscar dice que me suena más a más vale prevenir que curar. Bueno, podría, porque en prevención esto funciona mucho, pero no sería exactamente, ¿no? No hay cultura preventiva, la prevención en la empresa. Uy, esto Rocío me lo tienes que explicar mejor. No hay cultura preventiva, la prevención en la empresa, ¿cómo realiza la prevención? Esto estoy, no lo ve, no lo entiendo. ¿Vale? Cristina me dice integración de la prevención, Marina los valores. Vale, ahora Rocío nos explica qué es lo que ha querido decir. Si podéis levantar micro y queréis, vamos más rápido, ¿eh? No os preocupéis. O sea que no hay. No tengáis temor a que os escuchemos, no animaros, que es más fácil casi el diálogo que por chat. Rocío, cuenta. Rocío está en modo off. Vale, el trato corporativo que la empresa da a la prevención. Bueno, bien, Alba, si van por ahí un poco los tiros, ¿no? Ah, vale, fijaros, me voy a quedar un momentito solo como a modo de reflexión, ¿no? Sin más. Decía Juan, que no está equivocado, pero dice Juan, que él asocia cultura preventiva al grado de integración de la prevención en todos los puestos de la empresa. Y fijaros, sin embargo, en la ley de prevención, en el reglamento, ya dice que la prevención debe de estar integrada en todos los niveles jerárquicos y funcionales de la empresa, ¿no? Por tanto, pues no nos haría más falta más que cumplir la ley. Cumpliendo la ley tendríamos la integración, ¿no? Bueno, no está mal, o sea, Juan, es correcto lo que dices, por supuesto, pero yo os hago esta reflexión para que entendáis, porque lo que vamos a ver ahora a nivel de cultura preventiva no está, aunque lo parezca, involucrado o integrado digamos, en la ley, ¿vale? Y María dice que también sentimiento también, no dejarlo en la teoría, sino también llevándolo a la práctica, por concienciación, ¿vale? Me gusta sobre todo tu última parte, Marina, el por concienciación, ¿vale? Y si quieres, más que por concienciación, lo podemos asociar a por convencimiento, ¿vale? Porque tú puedes estar concienciado de algo, yo estoy muy concienciado de que es verdad el cambio climático, o es verdad el medio ambiente, la importancia, ¿no? Pero ya el convencimiento es algo irrefutable, ¿no? Y Pablo dice que le suena algo relacionado al que explicamos con la escala de Dupont o de Bradley. Te ha faltado una R. Bueno, no sé exactamente, pero bueno, Dupont no lo llegamos a explicar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver a otro, a algún otro, ¿vale? Hoy vamos a conocer a Parker y vamos a conocer a Hudson. Todos los días hay que conocer a alguien, ¿vale? Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo. Exactamente, algo que no se entiende exigido, sino como autoexigido, efectivamente. Ahí va certero, Marina, ahí vas a la clave, ¿no? Algo que tenemos por convencimiento o que, bueno, pues nos lo autoexigimos personalmente, nadie me lo tiene que pedir, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De cultura preventiva, pero en definitiva, yo esto, no sé si lo comentaba con vosotros o con otro grupo, hace poco leí un artículo de un compañero de profesión que decía algo que me resultó curioso, ¿no? Y es que, ¿por qué hablamos de cultura preventiva? Deberíamos de hablar de cultura. Y dentro de la cultura de una empresa estará la prevención, si tenemos una buena cultura preventiva. Es decir, parece que la cultura preventiva es distinta a la cultura de la empresa, la que tenga, la mía, la tuya, la vuestra. Por tanto, llegará un momento en que tendremos que hablar solo de una única cultura, porque no hay dos culturas. La única cultura que debe de tener una empresa es la que tenga con prevención, ¿vale? Con seguridad y salud. Os voy a poner un vídeo, a ver si me engancha, porque ayer no me enganchó bien y lo tuve que sacar directamente a YouTube.
cultura de seguridad industrial, sobre todo enfocado a seguridad industrial y accidentes industriales mayores. Bueno, que tiene una sección o una parte de bueno, pues de su trabajo, de sus líneas de negocio, muy enfocado en cultura de seguridad, ¿vale? Vais a ver una traducción porque ICSI tiene unas delegaciones en LATAM, en Latinoamérica, y bueno, pues no poneroslo en francés, aunque pudiéramos poner subtítulos, me ha parecido mejor ponerlo en castellano, sin embargo es un castellano de Latinoamérica, ¿vale? Vamos a escucharlo, si no lo escucháis bien me lo decís por favor por el chat, creo que ha habilitado todos los ajustes de sonido y luego, bueno, pues comentamos. Cultura que le es propia. A lo largo de su historia, establece maneras de hacer. ¿Cómo no? De pensar. Ujú. Controla cada vez mejor los riesgos, comprende sus fracasos, perfecciona sus éxitos, arbitra, innova, descubre su funcionamiento. Así, el colectivo acumula prácticas y saberes colectivos. Un material cultural que se adapta según los contextos medioambientales, históricos, políticos, sociales. En suma, con sus comportamientos o sus formas de pensar, el grupo hace evolucionar su cultura. ¿Y en la empresa? Me preguntaréis. Más que de cultura, ¿no se habla de productividad, relaciones sociales, rentabilidad? Es cierto que la empresa para vivir debe hacer frente a estos retos, y la seguridad es uno de ellos. Para lograrlo, es preciso jugar en equipo, compartir estos retos. Hacen falta maneras de hacer, de pensar, una cultura organizativa. Eso es. Y en todo esto, ¿dónde ponemos la seguridad? Es un gran reto. En primer lugar, hay que identificar los riesgos más importantes y ponerse de acuerdo sobre la noción de más importantes. ¿Qué puede conducir a un accidente grave susceptible de ocasionar víctimas, afectar a las instalaciones, incluso al medio ambiente? Posicionar el cursor de la seguridad es, por lo tanto, tener principios de seguridad, maneras de hacer y de pensar adaptadas. Es tener una cultura de seguridad. Y ahí estamos. La seguridad ayuda a afrontar los riesgos más importantes, conectando la técnica, las normas y procedimientos, la competencia de hombres y mujeres. Cultura, organización y seguridad. Estas tres nociones están íntimamente ligadas y contribuyen al rendimiento global de la empresa. Al trabajar la cultura de seguridad, la empresa trabaja de hecho los fundamentos de su organización, las condiciones de trabajo, la calidad y el diálogo, y todos ellos influyen en la cultura de seguridad. Es un círculo ético que, con el tiempo, modela nuestra cultura común. Y sí, una cultura no se decreta, se construye. Vale, pues esto era, vamos a ver que me quedo aquí, a ver si me deja pasar donde yo quiero pasar. Bueno, pues al final me va a tocar para compartir porque por alguna razón hoy esto no está funcionando. Vale, aquí. Perdonadme un segundito porque ni con escape de aquí puedo salir. Si os digo que no me deja salir. Vale. Bueno, pues estoy en bucle. A ver un segundito que no me deja salir. A ver, ahora. Vale, pero no lo estoy compartiendo con vosotros porque no me deja. Ahora, madre mía, lo que me ha costado. Vale, ahora sí. O sea, ahora sí no estoy compartiendo, pero ahora comparto con vosotros enseguida. ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención del vídeo? Vale, fenomenal. Rosa dice, muy buena la última frase. La cultura no se decreta, se construye. Totalmente de acuerdo. Esa es un cierre buenísimo. Pero fijaros, iniciaba el vídeo diciendo que todo grupo humano
¿no? Tiene una cultura que les propia. Y es verdad, todo grupo humano tiene una cultura concreta, una cultura propia. Me da igual, un grupo de amigos, una empresa, ¿vale? Y esa cultura, ¿no? Dice que se compone de maneras de hacer, de maneras de pensar, ¿vale? Vamos a ir viendo alguna definición, ¿vale? De cultura preventiva. Oh, ahí estamos, vale. Ahora sí, madre lo que me está costando hoy. ¿Qué es cultura preventiva? A mí esta definición me gusta. Hay muchas, vamos a ver un par de ellas. Esta me gusta, ¿no? ¿Qué es cultura preventiva de una empresa o cultura de seguridad? Esto, Health and Safety Executive, es un organismo internacional en materia de seguridad y salud, y en el año 93 dice que la cultura de seguridad es el resultante de valores, actitudes, percepciones, competencias entendidas como formación, como capacitación, ¿vale? Y pautas de comportamiento, ojo, individuales y grupales, que determinan el compromiso, el estilo y la destreza de una organización en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Fijaros, parece palabras puestas, ¿no? Pero eh, cuando tú unificas los valores, las actitudes, las percepciones, las competencias, las pautas de comportamiento, estás aglutinando aspectos de las personas súper concretos. Estás hablando de valores, que son nuestras creencias, lo que de verdad, de alguna manera, permanece en nosotros. Es muy fácil cambiar cosas, podemos cambiar un comportamiento, podemos cambiar una actitud, pero cambiar un valor es muy complicado, porque es tu creencia, es en lo que realmente bueno, pues estás completamente alineado individualmente. Actitudes, que es lo que yo veo, ¿vale? Cómo me comporto. Percepciones, que es cómo yo percibo las cosas. Competencias, que es aquello para lo que estoy capacitado, ¿no? Y pautas de comportamiento, que es cómo hago las cosas, ¿no? Todo eso, ¿vale? Me da una pista de cómo es el compromiso, el estilo, la destreza de una organización en relación con la seguridad y la salud en el trabajo. Vamos con otra definición un poco más de andar por casa, pero bueno, pues también de alguien conocido, alguien experto, el señor Simon, en 2005 dice que la cultura preventiva es como el caldo del estofado. Dice, la carne y las verduras son elementos necesarios, ¿no? Nadie hace un estofado sin carne o sin patatas o sin verduras, ¿no? Son las normas, los procedimientos, el equipamiento, los recursos. Pero si el caldo, ¿vale? No es bueno, está rancio, dice él, pues el guiso no vale, ¿no? ¿Y qué es el caldo? El liderazgo, la visibilidad, la confianza, el apoyo, la integridad, la seguridad psicológica, ¿vale? Por tanto, para que tengas una buena cultura de seguridad, tienes que tener ambas cosas. No es que las normas no funcionen o no sean necesarias, no, ojo, que nadie se equivoque, las normas son fundamentales, pero las normas se aplican de mejor manera, entendiendo por norma desde lo legal hasta lo procedimental, las normas se aplican de mejor manera en organizaciones que tienen una buena cultura preventiva, es decir, donde se trabaja el liderazgo, la visibilidad, la confianza, el apoyo, la integridad, la seguridad psicológica, todos aquellos aspectos que contribuyen a que el cumplimiento de la seguridad y salud sea muchísimo más sólido y más certero, ¿vale? Claro, hay un erudito del management, ¿no? De la business, que todos los que hacen un MBA lo conocen, que se llama Peter Drucker, que bueno, tiene muchos libros de gestión empresarial, y tiene una frase que bueno, pues se ha utilizado mucho en muchos comités de dirección, que es que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Es decir, significa que la cultura de una organización, la que sea, no vamos a entrar a debatir, las buenas, las malas, las que sean, se come la estrategia en el desayuno. Tú puedes tener un comité de dirección, un departamento estratégico que determine cuál es la estrategia que vamos a seguir, que si la cultura de la organización no va acompañando a esa estrategia, se la va a comer en el primer momento. En el desayuno, antes de empezar el día, la cultura te ha destrozado tu plan estratégico. Esto, llevado a nuestro caso, es que el tipo de cultura que tenemos en una organización es fundamental, la que tenemos hoy, conocerla para saber hacia dónde tenemos que variarla y conseguir que estratégicamente sea una cultura de seguridad sólida. Porque si yo tengo una cultura en la que las personas desprecian el daño, es decir, entienden el accidente como normal, no, bueno, es que es lógico que haya accidentes, ¿no?
cuando trabajé en industria, me decían los mandos intermedios, a ver, que es que no trabajamos en un banco, que no trabajamos en una consultora del IBEX 35, que estamos en industria, que estamos en fábrica, que estamos en planta. Entonces, asumían que lo normal era que hubiera accidentes. La cultura de otras organizaciones, bueno, puede ser que tengan un desprecio al daño personal el propio individuo, es decir, que tengamos frases del tipo a mí nunca me ha pasado nada, yo esto no lo necesito, esto siempre se ha hecho así, ¿no? Pues sin EPIs, sin procedimientos, sin seguridad. Debes de conocer en qué cultura te mueves para poder saber hacia qué cultura me quiero mover. ¿Vale? Bien, este Hudson del que yo os he comentado antes habla de que la cultura llega en un momento en el que ha superado lo que él denomina dos oleadas de esfuerzo preventivo, ¿vale? En 2007 este señor, bueno, establece en este esquema que tenéis, si veis en el eje vertical pone los accidentes de trabajo y en el eje horizontal pone el tiempo, ¿no? Y establece que inicialmente para mejorar la seguridad y salud lo primero en lo que se enfoca uno es en el esfuerzo tecnológico que evidentemente reduce accidentes, ¿vale? Eso es indudable. Posteriormente pasas a un esfuerzo de gestión, a organizar, no solo a hacer cosas en materia de instalaciones, de equipos, de cumplimiento de normas, a tener mis extintores, a tener, ¿vale? Sino que ya hablas de gestión, de, bueno, de alguna manera, organización para hacer las cosas de una manera correcta. Y en último término, bueno, aquí se habla a finales del siglo XX, yo ponía como un punto que los expertos aluden al accidente de Chernóbil, hablan de la cultura, ¿no? Es decir, se da protagonismo a las personas porque son las personas las que hacen la seguridad en las organizaciones. La seguridad no la hace, por supuestísimo, esto ya os lo he dicho muchas veces, el técnico de prevención, la seguridad no la hace el cumplimiento normativo, o al menos no solo el cumplimiento normativo, la seguridad la hacen las personas. Evidentemente hay que darles herramientas y hay que darles entornos seguros, eso lo doy por supuesto, pero la cultura se enfoca en los valores y en las creencias para conseguir un poco, ay, perdona, para conseguir un poco lo que hablabais anteriormente, ¿no? Que sea por convencimiento o por concienciación, que no sea algo impuesto, que yo no te exija que cumplas, sino que yo cumplo porque yo quiero cumplir, ¿vale? Ese es un poco el matiz que parece pequeño, pero es realmente la gran clave y que es lo complicado, porque cuando tú trabajas con creencias y con valores, que os decía antes que es tu esencia, lo tienes arraigado en tu cerebro y en tu ser, es complicadísimo, ¿vale? Requiere mucho trabajo y mucha paciencia, ¿vale? Dice Juan, dice, hoy en día la cultura de las grandes empresas es la de cero accidentes. Bueno, eso no es cultura preventiva, Juan, porque decir que en mi empresa quiero cero accidentes, eso no, o mi opinión, con todo mi cariño, no es cultura preventiva, porque cultura para mí es lo que hablábamos antes, ¿no? El conjunto de actitudes, comportamientos, valores. Y cuando tú dices que lo que quieres es cero accidentes, estás generando una exigencia tal que corres el riesgo, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos expertos que saben mucho más que yo, corres el riesgo de que en las organizaciones te oculten los accidentes. ¿Cuántas empresas hay, y yo conozco, y yo he estado en alguna, en la que el salario variable o por objetivos de muchas personas va en un número de accidentes? Sabéis que en muchas empresas hay un salario fijo y un salario variable. Y el salario variable lo que hace es asociarse a objetivos. Bueno, pues yo conozco situaciones, y a día de hoy sigo insistiendo, en la que asocias esos objetivos a la inexistencia de accidentes o a la reducción de accidentes, etcétera. ¿Qué consigues con eso? Como tus objetivos van en cascada, es decir, van el del jefe para luego luego los siguientes, lo que consigues es que la gente oculte los accidentes y oculte el daño. Y cuando en una organización se ocultan los accidentes o los daños, no se ponen medidas preventivas para evitarlos, porque no existen, porque no los conoces, porque los trabajadores no te lo cuentan, porque cuando tú das un incentivo en que no haya accidentes, no estás mejorando el comportamiento. No estás haciendo que no haya accidentes, estás consiguiendo que no te los cuentes. Por eso yo, no te los cuenten. Por eso yo, aquellas empresas en las que dicen cero accidentes, ese es mi objetivo, o esa es mi política, o esa es mi cultura, pues yo lo pongo un poco en cuarentena, ¿vale?
Dice Rocío que el Departamento de Prevención se preocupe por los trabajadores, no solo por la producción. Bueno, yo creo que las empresas, los departamentos de prevención sí nos preocupamos por los trabajadores, ¿vale? Por la producción se preocupa la empresa, lógicamente. Es que, ojo, las empresas no son ONGs. Las empresas necesitan ganar dinero. Su objetivo es ganar dinero. No tienen otro objetivo, al menos que yo sepa. Si yo soy una empresa, quiero ganar dinero. Ahora hablaremos de eso, ¿no? De esa línea, ¿no? Vale, vamos a hablar la escalera de Parker. Esta es la escalera preventiva, luego vamos a ver otro modelo con otros argumentos, pero bueno, básicamente es la comúnmente aceptada, la que se denomina escalera de cultura preventiva, ¿vale? Ahora voy contigo, Alba, para continuar este argumento y luego te leo. Como digo, escalera de cultura preventiva, que es comúnmente aceptada, luego vamos a ver otra, se compone de 5 peldaños, ¿no? Y hay empresas en las que tienen cultura preventiva patológica, y son empresas en las que, bueno, por la seguridad ni está ni se la espera, no nos importa, no es algo que a mí me preocupe, ¿vale? Empresas con culturas preventivas o culturas de seguridad de tipo reactiva, es decir, cuando pasa algo me pongo las pilas. Que ha habido un accidente, venga, tenemos que hacer cosas, tal, pero luego me desinflo, ¿no? Y cada vez que tengo un daño, un accidente, un problema, bueno, pues parece que hago cosas, pero bueno, no está en mi ADN. Empresas con culturas de seguridad calculadoras, ¿vale? Que son muy en el dato, ¿no? Recopilamos la información para gestionar los riesgos y conocemos, ¿no? Muy asociadas, ahora lo vamos a ver, a empresas donde se implantan sistemas de gestión, ¿vale? Acordaros del sistema de gestión de la 14 y de la 9, pues en la 45 es igual. Bueno, pues todo muy procedimentado, muy reglado, con mucho dato, mucha información, etcétera, ¿no? Empresas con culturas de prevención o culturas de seguridad proactivas, ¿vale? Que son aquellas en las que tienen muy interiorizada la mejora continua para prevenir antes de que ocurra el accidente. Por tanto, hoy mejoro aquí, pero no dejo de mejorar a pesar de que yo no tenga accidentes, porque mi rol o mi objetivo es prevenir. Por tanto, no necesito que haya un accidente para hacer cosas. Las hago, digamos, proactivamente. Y por último, las, eh, las top, ¿no? Que son las empresas con culturas generativas, en las que la seguridad es como se trabaja, en la que la seguridad está por convencimiento, en la que la seguridad está interiorizada, es autoexigida, no necesitas, ¿vale? Que las personas trabajen con seguridad porque lo hacen por sí mismas, ¿vale? Bueno, aquello que nos sale bien se utiliza como aprendizaje, ¿vale? Como un indicador, ¿vale? De mejora, no como un indicador de, digamos, de culpabilización, ¿vale? Vamos a ver otro modelo para reforzar los conceptos, ¿vale? Otro modelo, otra imagen con otros, bueno, pues matices, ¿no? Mismos términos, ¿eh? Patológico, ¿vale? Bueno, pues insisto, no nos preocupamos de la seguridad. ¿Por qué? Porque ni está ni se la espera y para mí es un coste, es algo que me está exigiendo alguien, es un impuesto revolucionario en el que, bueno, pues de alguna manera es un estorbo, ¿vale? Luego tenemos, como decíamos, las reactivas, ¿vale? Es decir, nos ocupamos de los accidentes cuando ocurre algo. Hay un accidente, me pongo las pilas. Y entonces, pues busco qué ha pasado, tal, pero luego ahí me quedo, ¿vale? No voy más allá. Luego tenemos las culturas, como hemos dicho, de tipo calculadora o de tipo calculador, en lo que, bueno, pues la seguridad la entendemos como procedimientos, como normas, sistemas de gestión en las que yo tengo una evaluación del desempeño, unos indicadores, unos KPIs, que me dicen cómo voy, ¿no? Y eso es lo que a mí me ayuda a gestionar los riesgos laborales. Eh, Eso hace que todo esté en un proceso, en un procedimiento, todo muy rígido, ¿vale? Culturas proactivas, ¿vale? En las que hay una mejora continua integrada y se esfuerzan por involucrar activamente a los trabajadores en la gestión de la prevención, ¿vale? La seguridad es una preocupación, ¿vale? Todo el mundo está preocupado, ¿vale? Y el último escalón, que es como decimos el top, ¿vale? Hay una necesidad constante, ¿vale? Aquí hemos puesto un desasosiego crónico, lo hemos denominado, respecto a la seguridad y la salud, ¿no? Con indicadores de esfuerzo preventivo, ¿no? Son esos indicadores que me ayudan a mejorar, ¿vale? Pero no
a medir, sino solamente a mejorar. No es una forma de trabajar, es un modelo de trabajo. Se trabaja con seguridad y no hay de alguna manera otra alternativa, ¿vale? Es la única forma. Había dicho que me había quedado. Bueno, me había quedado con Rocío, que dice que el Departamento de Prevención se preocupe por los trabajadores. Yo, de verdad, quiero volver a insistir. Creo que el Departamento de Prevención solo se preocupa por los trabajadores. Quien no se preocupa por los trabajadores probablemente sean otras unidades, pero no el Departamento de Prevención. Pensar que el Departamento de Prevención, pues tiene las limitaciones que tiene, porque os recuerdo, la prevención no la hace el Departamento de Prevención. La prevención la hace la empresa. No os olvidéis nunca de esto. Si creéis que el departamento de prevención de vuestra empresa no hace, hombre, habrá de todo, ¿eh? Pero no la puede hacer el departamento, ¿vale? No la pueden hacer ni dos, ni seis, ni 18 personas. Lo tiene que hacer la propia empresa y las diferentes unidades. Me decía por aquí Alba, dice, mi hermana es técnico de prevención en el puerto y es un problema constante, los trabajadores ocultan los accidentes y gran parte de su trabajo que me hace hacerle ver, vale, claro, y es que están allí para prevenir daños futuros. Pues tu hermana es lo que yo llamo, que todos hemos sido en un momento dado, un técnico pico y pala. Es decir, está pico y pala intentando, bueno, pues hacerles ver, ¿no? Estoy convencida de que tu hermana es una gran profesional y, bueno, pues tiene más que recursos de sobra para hacer su trabajo, pero si fuera mi amiga, le diría que, sin conocer su empresa, por supuesto, Alba, con todo el respeto, piense que ella sola no puede hacer ver a los trabajadores eso, porque ella es un técnico de prevención, que busque aliados en los mandos, que busque aliados en los jefes de esos trabajadores, que busque aliados y que sean ellos los que se lo digan a sus trabajadores, porque todos tenemos a nuestros jefes o nuestros responsables como la figura en la que nos fijamos, ¿no? Como la figura en la que de alguna manera, bueno, pues buscamos la aprobación y buscamos el cumplimiento, ¿no? Por tanto, me va a tener más impacto lo que me diga mi jefe que lo que me diga alguien de otro departamento. En términos generales, que hay casos para todos, ¿eh? Pero vamos, dale muchos ánimos a tu hermana de mi parte. Vale, dice, las empresas francesas se lo toman muy en serio, es mi experiencia, las americanas cero accidentes, nosotros por medio, entiendo, vale. Eh, vale, que estás muy quemada con tu empresa. Nada, Rocío, por favor, no, en absoluto, no tienes que disculparte para nada y lo entiendo a la perfección, que todos hemos pasado por eso alguna vez, pero intento matizar, ¿vale? De cara al aprendizaje, por supuesto, luego en cada empresa y a lo mejor ahora Alba me dice, pues es que mi hermana no puede hacer eso por esto y por lo otro, está clarísimo, ¿no? Luego, estas reglas o estas cuestiones que todos los profesionales consideramos que son las que funcionan y las que realmente mejoran la seguridad, obviamente hay que adaptarlas, no es café para todos, ¿eh? Pero por supuesto no tienes que en absoluto disculparte. Y ánimo también para ti, ¿vale? Me pregunta Pablo si el gobierno tendría una reactiva, entiendo que es una cultura reactiva en relación con los accidentes. Bueno, la pregunta es complicada porque aquí hay mucha involucración política. La verdad es que no estoy muy enterada de lo que ha ocurrido, a ver, sí, de lo que ha ocurrido, obviamente, pero no de si tenemos una investigación ya encima de la mesa. Sé que había previsiblemente una soldadura. Tal. A ver, así sobre la mesa, con esta definición, por no meterme en camisas de once varas ni en charcos, podríamos decir que sí. Es decir, que nos preocupamos de los accidentes en el caso de que podamos asegurar que no se hizo un mantenimiento, en el caso de que podamos asegurar que no hay inversión, en el caso de que podemos asegurar que no hay recursos, es decir, si todo eso va por ahí, pues sí. Tener en cuenta que en este caso que tú me preguntas, Pablo, a ver, al ser un caso tan mediático y con un balance tan desastroso, pues es inevitable, no sé, cuestionarlo todo, ¿no? Evidentemente, pues los datos son los que son y las cifras son los que son, y si se hizo mal, pues evidentemente sí. Aparentemente puede ser una reactiva, ¿vale? Aparentemente puede ser una reactiva. Vale, perfecto. ¿Más dudas de culturas? Vale. ¿Cómo funciona? Fundamentalmente va de arriba abajo. Es decir, esto es algo, los extranjeros hablan de top-down, ¿no? De una cultura top-down, va de arriba abajo, es decir, va de la alta dirección del CEO, del presidente, hacia el último trabajador. Y esto es así porque no puede ser de otra manera, porque ningún proyecto que nadie, ningún departamento quiera poner en marcha va a salir si no tiene el aval o no tiene el refuerzo de la alta dirección.
que no significa la permisividad, es decir, no significa, vale, te doy permiso para hacer, no, no, es que tiene que estar involucrado, tiene que estar completamente inmerso en el proyecto. Lo que llamamos el liderazgo visible, ¿vale? Tienes que hacer como responsable, como alta dirección, como CEO, tienes que hacer, todo aquel que quiera un liderazgo visible tiene que hacer, te tienen que ver hacer y te tienen que creer lo que hagas. Es decir, hacer, que te vean hacer y que te crean cuando hagas. Y ese es el liderazgo visible que debe de existir en las organizaciones. Porque si no, tú en tu despacho con tus papeles y tus plumas y bolígrafos puedes decir, sí, sí, fenomenal, no, no, me importa la seguridad muchísimo. Decírselo a todos que me importa. Y eso no es creíble, no es confiable. Necesitas que hacer cosas y necesitas que te vean. Por eso la sugerencia que hacía yo con el caso de la hermana de Alba que está luchando con los trabajadores, ¿no? El liderazgo visible implica que todos los trabajadores vean que la alta dirección o sus mandos están comprometidos con la seguridad. Y ese es un gran paso para poder conseguir que las organizaciones empiecen a ser permeables a la seguridad, porque desde arriba me lo están diciendo. Porque si desde arriba te dicen que tiene que haber un ahorro de costes, todo el mundo se pone a ahorrar. Porque si desde arriba te dicen que vamos a tener un ajuste o nos vamos a cambiar de sede, todo el mundo se cambia de sede. Es decir, seguimos siempre las líneas de la alta dirección, ¿vale? Por tanto, va de arriba abajo. Si la alta dirección no quiere mejorar en seguridad, os lo decía con los sistemas de gestión, es exactamente igual, no hay nada que hacer. Os podéis desgastar, hombre, yo os invito a que convenzáis, ¿no? Pero si lo habéis intentado y no hay manera, realmente no habrá muchas más opciones porque es la alta dirección la que debe de activarse. Oye, que se activa por un accidente, pues qué mala pata, pero que se active, ¿vale? Que llegue un momento en el que la seguridad forme parte de su agenda, ¿vale? Son organizaciones en las que sabemos lo que hay que hacer y estamos motivados para hacerlo, es decir, no nos cuestionamos en organizaciones con culturas de prevención sólidas, no nos cuestionamos qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo con seguridad y ya está. Evidentemente, estamos hablando de organizaciones donde los medios ya los ponen. No tiene sentido exigirle a los trabajadores trabajar con seguridad si realmente no tienen máquinas seguras o no tienen equipos de protección, ¿no? Y por último, aprendemos de los errores para mejorar, ¿vale? Son aprendizajes, pero no son motivos de culpa, ¿vale? Hay muchas organizaciones que cuando hay un accidente, pues en un momento dado se culpa al trabajador que ha metido la mano en la prensa o que no sé, se me ocurre ahora alguna cosa, ¿no? Que no se ha puesto un equipo de protección. Y uno piensa, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué metió la mano? Porque ¿de verdad pensáis que alguien quiere amputarse 3 dedos conscientemente? ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez? ¿Os habéis preguntado si realmente alguien conscientemente quiere amputarse 3 dedos o romperse el tarso y el metatarso de la mano? ¿Vale? Eso no es así. Nadie quiere accidentarse. Cuando alguien toma esas conductas es por algo. Y esa es la tarea del técnico de prevención, de los mandos intermedios, que debemos de averiguar por qué ocurren los accidentes, más allá de la falta de medidas de seguridad, obviamente, que también sé que hay organizaciones donde existen. ¿Vale? Vale. Me dice Pablo que en una empresa que trabajé, al llegar a una meta de días sin accidentes, se realizaba un compartir con comida y eso, vale. Luego lo quitaron porque todos mis compañeros estamos muy pendientes de que nadie la liara, se creaba una presión sobre el accidentado. Claro. Pusieron un día para celebrar. Claro, sí, perfecto, claro, lógico, Pablo, o sea, tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, si no hay accidentes, hacemos una comida, o si no hay accidentes, tenemos un plus en la nómina de 300 euros. Pues claro, como uno se accidente, nos lo queremos comer, o le decimos, va, total, no es nada, no, la mano colgando, no pasa nada, no, te ponemos una venda. No. Es un poco a lo que yo iba antes, ¿no? Con las empresas de cero accidentes. Por supuesto, comunicación y convencimiento 100% Rocío, así tiene que ser. Sí, sí, nos reímos, pero es verdad, ¿no? O sea, es decir, estamos manipulando la realidad, ¿no? De hecho, fijaros, en organizaciones donde empiezan a implantar acciones y temas de cultura, eh, donde han tenido una línea de accidentes muy bajita, de repente hay un repunte y todo el mundo se pregunta, ¿no? Y viene el director y te dice, pero vamos a ver,
ahora que estamos haciendo más formación, ahora que estamos comprando mejores cosas, estamos concienciando, hemos hecho el Día de la Seguridad, ahora hay más accidentes, nadie lo entiende. No, no, es que ahora son más visibles. Es que ahora la gente tiene más seguridad para decir, me he hecho daño, y a lo mejor otras veces no lo contaba. Por eso a veces ocurre esa curva contraria a lo que uno espera, ¿no? Esto de la seguridad es todo un punto, ¿vale? Vale, dimensiones de la cultura preventiva, ¿vale? ¿Qué dimensiones podemos tener? Vale, dentro de la cultura preventiva tenemos lo que es la política de empresa, ¿no? Y hablábamos del compromiso de la dirección. Y fijaros, aquí hay un punto muy interesante que es el equilibrio entre la producción y la seguridad. Yo hablaba un poco antes, a raíz de un comentario de Rocío, no, no, es que las empresas están para ganar dinero. Es decir, empresas donde proclaman o dicen, no, no, aquí la seguridad es lo primero. O empresas donde safety first, así, en la página web o en LinkedIn. No os lo creáis, de verdad, ¿eh? No os lo creáis. Porque es imposible. En ninguna empresa será lo primero la seguridad. ¿Por qué? Porque lo primero es la producción. Lo primero es ganar dinero. Lo primero es ser rentable. El problema que hay aquí es que hay muchos que han malentendido el safety first o la seguridad es lo primero, pensando que tiene que ir por delante de la producción. Y no hay que elegir. No hay que decir si en mi empresa priorizo la producción o en mi empresa priorizo la seguridad, porque son complementarias. Porque en el momento que el de producción entiende que la seguridad le va a ayudar a producir mejor y con más agilidad, en ese momento es tu mejor amigo, tu mejor aliado, ¿no? Pero eso le cuesta, porque los inicios hasta encontrar ese equilibrio, pues pueden ser de algo más de reticencias. Pero fijaros, ¿cuánta producción? Ahora estoy pensando, por ejemplo, en una línea de producción, una línea de montaje o una línea de lo que sea, que pueden pararse la línea porque ha habido un accidente. Si de repente el de la mano que se mete en los rodillos o en la prensa o en donde sea, tiene un accidente, te toca parar la línea de producción entera. Y si tienes un accidente grave, te la precintan y ya no produces en vete a saber cuánto tiempo. Y si es con una máquina, exactamente igual. Como sea un accidente grave, la policía judicial te precinta la máquina y ya no la vuelves a usar hasta vete a saber cuándo, ¿no? Porque es una prueba, ¿vale? De, como bien sabéis, posible delito que podría ser, ¿no? Por tanto, la seguridad alineada a la producción, es decir, producir de manera segura, es la mejor garantía de que una empresa sea rentable desde el punto de vista productivo. Oye, lo que hagas con el dinero y cómo gestiones la empresa, yo ahí no me meto, pero desde el mismo punto de vista productivo tiene que haber ese equilibrio. Pero no salgamos del bucle de tengo que elegir entre producción o seguridad. No, no, no elijas. Por eso yo desconfío, como digo, de las empresas donde dicen que safety first o la seguridad es lo primero, ¿no? O, esta es buena, mi prioridad es la seguridad, ¿no? O la prioridad de esta empresa es la seguridad. Y fijaros, eso me hace mucha gracia, ¿no? Bueno, esto lo he vivido yo. La prioridad, fijaros, hoy la prioridad es, vuestra prioridad, ahora mismo, hoy, estos meses, es aprobar este máster, ¿no? Sobrevivir a este máster, ¿no? Y terminar con vuestro título habilitante. Esa es vuestra prioridad. O por lo menos una de ellas, una de las que tenéis, ¿no? Habrá alguna más, pero es una de las que tenéis. Pero cuando acabéis el máster, ya no tenéis esa prioridad, tendréis otra. Empresas donde dicen que la prioridad es la seguridad, ahora que todo va bien, la seguridad es mi prioridad. Pero cuando de repente tengo una llamada de mi cliente que me dice que ahora tengo que producir, tengo que duplicar turnos, ahora voy a meter un turno de producción de noche y en los fines de semana porque me ha pedido tonelada y media más de lo que normalmente me pide, la seguridad pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la prioridad es mi cliente y producir. Por eso la seguridad, nosotros alegamos, o yo he hecho algún proyecto en alguna empresa en la que le hemos dicho al comité de dirección que olvide que la seguridad es su prioridad, porque las prioridades cambian. Lo único que no cambia son los valores. Por tanto, lo que hay que hacer es integrar la seguridad como un valor de compañía. ¿Cuántas empresas habéis visto que en su página web, misión, visión, valores, en los valores esté la seguridad? Por favor, si conocéis alguna, decírmela. La seguridad, si no es un valor, se acabará perdiendo cuando tengamos una prioridad más importante que la propia seguridad. ¿Vale? Gestión efectiva de los riesgos, sigo en el compromiso de la dirección e información, ¿no? Y esa implicación en el diseño de trabajos seguros, en la capacitación, en la consulta, ¿no? Que va la implicación asociada a esa visibilidad que yo os decía del liderazgo, ¿no? La visibilidad, ¿vale? O el liderazgo visible, ¿vale?
que los directores, que los CEOs, quien sea, estén hablando de seguridad en campo, en línea, en zona, en donde están los trabajadores. Eso es liderazgo visible. Luego tenemos el trato justo, que ahí lo que hablamos fundamentalmente es, bueno, pues la necesidad de buscar causas y no culpables, ¿no? De no pensar quién ha hecho tal cosa. No, no. Insisto, ¿que de verdad creéis que alguien mete los dedos en los rodillos para algo? No. Pero cuando tú averiguas, hablas, rascas un poquito, vas a la que denominamos causa raíz, te enteras que ese trabajador le llevan insistiendo desde el lunes que es que tenemos mucha prisa, que tenemos que producir más rápido, y entonces no paré la línea porque si yo metía la mano y desatascaba y sacaba lo que se había quedado enganchado, pues entonces iríamos más rápido y no tendríamos problemas. O si sigues hablando, te enteras que X persona tiene un problema personal y está súper despistado. O que él nunca tiene un accidente porque su padre le ha dicho que su madre le ha dicho que accidentarse es de personas poco profesionales y que él por eso hace cualquier cosa porque él no sabe. En fin, miles y miles de causas que fuera de la causa puramente estructural, es decir, una máquina en mal estado, un charco de sustancia resbaladiza en el suelo, es decir, más allá de causas evidentes, cuando estamos hablando de por qué una persona mete la mano en unos rodillos o tiene un accidente de este tipo, hay que ir un poco más allá y no buscar culpables, buscar causas, ¿vale? Compromiso colectivo dentro, bueno, eso es la parte de política de empresa y la parte de actitud colectiva, ¿no? Que es el compromiso colectivo con esa implicación y corresponsabilidad y cooperación. Es decir, aquí no hay un responsable, sino que somos todos nos implicamos. Una conciencia de riesgo, no aceptamos riesgos, respetamos y cumplimos las normas y el no vamos de duros, ¿no? No vamos de, va, yo puedo con todo, no pasa nada, yo me subo ahí sin arnés. No, no, es que no hay necesidad, ¿vale? No hay necesidad. Aprendizaje colectivo, ¿vale? Esa capacitación, aprendemos, nos ayudamos, hablamos de seguridad. Qué importante es hablar de seguridad, tener la seguridad en la agenda del día, ¿vale? Hubo una época en la que se puso muy de moda empezar todas las reuniones de lo que sea en las empresas con un tip de seguridad, ¿no? Con un pequeño speech, con un vídeo, se puso muy de moda, ¿no? Yo creo que esa práctica se ha abandonado un poco porque nos dimos cuenta o la gente se dio cuenta que era algo un poco impuesto, ¿no? Y el de comercial y el de recursos humanos que estaban viendo el vídeo, pues daban más con, ¿no? Y era una imposición del CEO. Bueno, todo suma, ¿eh? Yo no estoy en contra de esa opción, pero que reconozco que estuvo muy de moda en una época y yo creo que ahora ya se ha perdido un poquitín. Y confianza en la prevención, en las representantes, en la utilidad de la formación y en la evaluación de riesgos, ¿vale? Dice Juan que la seguridad empieza por uno mismo, ¿vale? Claro que sí. Hay gente con ideas felices que no le salen bien. Sí, tú me hablas de la charla pretarea, pero eso es en campo, en obra, antes de los trabajos, ¿vale? Yo estaba hablando de unas charlas de concienciación de directivos, ¿no? En reuniones, no sé cómo decirlo, va a salir ahora, en salas de reuniones. Sí, no, la charla pretaria hablamos en fábrica de antes del inicio de trabajos, ¿vale? Antes del inicio de trabajos, normalmente mandos intermedios, en fábrica, en obra, donde empieza, señores, empieza nuestro turno, vamos a por ello con seguridad y con conocimiento, ¿vale? Vale. ¿Cómo evaluar o medir la cultura preventiva? Porque claro, ¿y yo qué cultura tengo? Porque a mí me parece que tengo buena, pero yo no sé si es proactiva o es que no estoy muy segura, ¿vale? ¿Puedo medir la cultura preventiva? Bueno, puedo medir lo que llamamos el clima preventivo, que se acerca mucho a la cultura preventiva, ¿vale? Y la metodología es el NOSAC 50, que con las siglas es el cuestionario nórdico de seguridad y salud, 50 ítems, ¿vale? Del clima de seguridad, como digo, 50 ítems, ¿no? El NOSAC 50, bueno, pues es, como bien decimos, un cuestionario. ¿Vale? Es un diagnóstico, ¿vale? Me posiciona, me da una foto y como todo diagnóstico es una foto de hoy, ¿vale? Pero yo puedo saber cómo estoy hoy. Nos permite medir el clima preventivo de una organización con 7 dimensiones, ¿vale? Valora 7 aspectos concretos. 3 relacionados con la gestión y 4 respecto a la actitud colectiva de los trabajadores. Y luego la media, pues me define dónde estoy, me puede ayudar a decirme dónde estoy con una equiparación con la escalera de cultura preventiva, ¿no? Bueno,
es curioso y útil. Desde luego, con esto hablas de seguridad durante una temporada. Estas son las dimensiones que mide NOSAC 50 y te lo presenta en bueno, pues en este esquema, en este diagrama como de tela de araña, ¿no? La prioridad y competencia y compromiso de la línea de mando con la seguridad, es decir, cómo veo yo. A ver, daros cuenta que es un cuestionario que se cumplimenta de manera individual, por tanto, prácticamente todo es mi percepción, es lo que yo pienso sobre el compromiso de la línea de mando con la seguridad. Pues claro, si casi todo el mundo valora el compromiso de la línea de mando en 1,50, pues claramente el compromiso de la línea de mando no es bueno, porque hombre, daros cuenta que como todo cuestionario, tú segmentas los grupos de cumplimentación y puedes segmentar por trabajadores de línea, por ejemplo, o me da igual, o puestos de trabajo, ubicaciones. Ahora lo voy a pasar el cuestionario el centro de trabajo de Murcia, el centro de trabajo de Alicante, ¿vale? Es decir, tú puedes perfectamente, de alguna manera, segmentarlo como tú quieras, ¿vale? Luego tienes el fomento, otra dimensión, fomento de la seguridad y salud por parte de la dirección, ¿vale? Línea de mando. La gestión justa de la seguridad por parte de la línea de mando. El compromiso de los trabajadores. La seguridad como prioridad y rechazo del riesgo. Comunicación, aprendizaje, confianza en competencias y capacidades y la confianza del colectivo de trabajadores en la gestión de la seguridad. Vale, son un punto de partida. ¿Vale? Como digo, es una foto. Me posiciona hoy en cómo estoy hoy en mi empresa respecto a la cultura preventiva, al clima preventivo, ¿vale? Para ser más exactos. Me permite planificar acciones. A mí ya me va a salir que no está bien o que no se percibe bien. Pues ya tengo un punto de partida para empezar a trabajar, ¿vale? Para mejorar mi cultura. Daros cuenta que todas las empresas tienen una cultura, ¿vale? Todas las empresas tienen una cultura. Puede ser cualquiera de las que hemos estado, pero en el peor de los casos tienes la cultura de esto me importa un bledo. Pero es una cultura, por tanto siempre la puedes mejorar. Vale. Ponen en evidencia estos diagnósticos hasta qué punto dicha gestión está aún condicionada por el cumplimiento formal de obligaciones, de normas, de procedimientos, o está guiada por el convencimiento del valor de la seguridad, ¿no? Es decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy más en el cumplimiento formal o estoy más en el cumplimiento del convencimiento, ¿no? De la convicción? Ayudan a reflexionar sobre el grado de madurez de la gestión de la prevención, es decir, estamos todavía en pañales, chicos, hay mucho que trabajar, oye, no estamos nada mal, vamos para adelante. Y constituyen una buena base para promover un proceso de reflexión para la alta dirección. Esto tiene un entregable, tiene un informe y tú le puedes decir que las evidencias de este diagnóstico demuestran, pues oye, que los mandos intermedios esto, que la empresa esto, que los trabajadores esto otro, ¿no? Y en las 50 ítems que compone este diagnóstico, pues hay mucha información y muy válida que a la alta dirección y a toda la cadena de mando le puede venir muy bien saber. Vale. ¿Beneficios? Bueno, yo porque he tenido que poner algunos, pero yo hubiera puesto solo todos. Es decir, es muy beneficioso trabajar en cultura preventiva, ¿vale? Refuerza a los trabajadores, posiciona a la empresa, bueno, vamos por aquí por orden, seguridad y confort de los trabajadores, claramente. Hay un ahorro económico, incipientemente o inicialmente puede no verse, pero es una inversión, ¿vale? Por lo que os contaba, menos accidentes, menos costes, mejor productividad, que aumenta y desde luego, bueno, pues es más ágil, es decir, no tiene interrupciones, no tiene, va más fluida, mejora el ambiente laboral y hay una buena imagen empresarial, ¿vale? En definitiva, trabajar en cultura preventiva, bueno, pues siempre es un must, es decir, siempre es positivo. Bien es cierto que hay empresas que todavía, bueno, pues la cultura preventiva la tienen tan poco desarrollada, pues que a lo mejor les cuesta más arrancar, ¿no? Pero siempre es una hoja de ruta muy buena. La única pega que podría poner es que necesitas el aval de la alta dirección, no lo puedes hacer por ti mismo, ¿vale? Bueno, de la alta dirección y absolutamente de todos los trabajadores y sobre todo de los mandos, ¿vale? ¿Cuándo hay una buena cultura preventiva en el trabajo? Vale, hay una buena cultura cuando los riesgos para la seguridad y salud constituyen una preocupación importante para la empresa. Es decir, nos preocupa. A mí de verdad, como empresa, como directivo,
Me preocupa que la gente se haga daño, que las personas tengan una baja, que las personas puedan tener un accidente y vuelvan. Me preocupa. Y cuando eso te preocupa, es garantía absoluta de que vas a hacer cosas para mejorar. Seguro, seguro. ¿Vale? Cuando hay una buena cultura, aunque no sea la mejor, aunque no estés en cultura generativa, si te preocupa, no digo a ti personalmente, sino a la organización le preocupa, vas a mejorar sin duda. Te costará un poquito más, un poquito menos, pero sin ninguna duda. Vamos, y aquí me juego lo que sea. Vale, cuando hay una buena cultura, el compromiso es sostenido y visible. ¿Vale? Una de las organizaciones que yo trabajé, fijaros, que hicimos un programa para ganar visibilidad de los directivos. Y conseguimos, en esa época era planta de producción, y conseguimos que cada miembro del comité de dirección apadrinara una planta, acogiera bajo su seno una planta y lo llamamos el proyecto Apadrina una planta. Y cada padrino o madrina tenía la responsabilidad de ir a esa planta, de pasear por esa planta, pasear, ¿eh? Es decir, pisar campo, pisar línea de producción, hablar con los trabajadores, verificar qué había pasado en el último mes, porque iban una vez al mes, qué había pasado, qué no había pasado, charlar con... Es decir, había un programa de actuaciones a llevar a cabo en cada una de sus plantas y luego los íbamos a cruzar, etcétera, etcétera, ¿no? El programa de Apadrina una planta que creamos era un programa para que se hicieran visibles los miembros del comité de dirección, ¿vale? Para que tocaran a los trabajadores el tema de la seguridad desde su propia boca, ¿vale? Desde su propia voz. La confianza y el respeto impregnan el ambiente laboral, ¿vale? Hay confianza en que da igual lo que pase, puedo decirlo. Hoy había un artículo en LinkedIn de una persona que hablaba de los buzones de sugerencias, ¿no? Que se ponen en las empresas para mejorar en seguridad. Y dices, pues pongo el buzón de sugerencias y luego de repente pues nadie sugiere o muchos sugieren y luego no se hace nada. Es decir, hay confianza, ¿no? En esas organizaciones, en lo que voy a decir no pasa nada, ¿no? No va a tener repercusiones. Clima laboral con valores asimilados de cultura preventiva, ¿vale? Cada persona es responsable de la seguridad, ojo, no solo de la suya, sino de la de al lado. Es decir, cuando, cuando estamos implicados en la seguridad, yo me preocupo de trabajar seguro yo y me preocupo de tener mis EPIs yo. Pero como el de al lado vea que no trabajo seguro, le paro, le paro. Fijaos, en esta empresa que os contaba, me acabo de acordar ahora, el primer día que entré en una planta, es decir, me habían contratado, imaginaros, un lunes, pues el martes estaba en una planta de producción haciendo una visita, conociéndola, y de repente me llega una persona y se me acerca un trabajador, una trabajadora fue de la planta, y se me acerca y me dice, como era alimentación, teníamos que llevar pues, bata cerrada, el típico gorrito, tal, no sé qué, por el pelo, y me dice, tienes el pelo fuera y no se puede, no está permitido. Es verdad que este aspecto no es específicamente de seguridad en el trabajo, esto es calidad alimentaria, ¿no? Para evitar que un pelo caiga por ahí y acabe en el producto que luego te comes. Pero eso era una persona convencida de la seguridad alimentaria, de la calidad alimentaria, trasladarlo a la seguridad de personas. Pues yo te digo, no llevas bien el equipo adecuado, te faltan los guantes, ponte las gafas, ¿no? Por tanto, me preocupo de mi seguridad y de la de otros. Y luego el aprendizaje continuo, que es una característica esencial de la organización, ¿vale? El aprendizaje continuo. Dice Juan que si te protege la ley, si apercibes a un compañero, a ver, si por apercibir entiendes el decirle, Manolo, ponte las gafas, no te tiene que proteger ni la ley ni nadie, es Manolo, ponte las gafas. Es decir, bueno, a ver, es que yo no concibo eso, es que es como si yo voy conduciendo contigo, Juan, y me dices, Julia, levanta que vas a 130. No creo yo que vaya a llegar a las manos porque yo te diga, pero claro, si estamos en una empresa en la que estás contemplando la posibilidad de que si yo te doy una recomendación para tu seguridad, generes una conducta violenta, es que no sé qué tipo de cultura tenemos ahí, ya no sé si es de seguridad o de qué tipo. Es decir, no concibo que ninguna persona pueda generar una conducta violenta simplemente porque el de al lado le hace una recomendación para su seguridad. Vamos, no sé si estoy pensando algo muy extraño y a los demás os parece normal.
A ver, sí los hay gente en todas partes, Juan, pero no es algo general en el, vamos, creo yo, que yo le diga a mi compañero, ten cuidado, no hagas esto, o ten cuidado, ponte unas gafas, o lo que sea, una recomendación de seguridad, y el otro se ofenda hasta el punto de querer agredirme, que es lo que tú estás diciendo. En los talleres de mecánicos, en los talleres de industria, habrá de todo. Evidentemente a esa gente se la ve de lejos, pues no, no me acercaré a alguien que sé que es violento. No debería de estar trabajando alguien que puede ser violento simplemente por un comentario de un compañero. Dime que no me hará caso, por supuesto. Hablamos de que hay una implicación en mi seguridad y en la de mis compañeros. Y eso es lo que hace que sea una buena cultura de seguridad. Porque a mí se me ha podido olvidar las gafas y me lo dice mi compañero, ostras, gracias. Y me las pongo. Pero lo de sin llegar a las manos y que la ley me tenga que proteger me parece algo completamente, vamos, que en este mundo me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo, la verdad. Pero bueno, como culturas hay de todo tipo, pues esta sería, la de Juan sería una en la que evidentemente pues no nos gustaría, yo creo que a muchos estar o trabajar, ¿vale? Pero no, no te protege la ley porque no te tiene que proteger de nada, vamos, que no está contemplado que te tenga que proteger. Vale. No, no habría, iba a decir, no habría cultura ni vergüenza, vamos, que haya, que pasen esas cosas. Quiero decir, cultura sí hay, claro que hay cultura, pero una cultura muy poco amable, desde luego. Esto ya no es cultura preventiva, es cultura de empresas, si se permiten ese tipo de conductas y de comportamientos, ¿no? Ya estamos hablando, efectivamente, educación, exactamente, Rocío, gracias. Bueno, pues así es. Vale, pues hasta aquí llegaríamos con el tema de cultura preventiva, ¿vale? Dejamos esta parte para el próximo día. Nos quedamos nos emplazamos a ver temas mucho más de formación pura y dura, ya vinculados al artículo 19, etcétera, etcétera, ¿vale? Dudas, comentarios de esta parte que hemos visto, o bien de mercancías, o bien de la parte de cultura preventiva. Nada, no hay movimiento. No hay movimiento, no tengo a nadie con cámara, nada. Hoy estamos muy tranquilos. Pues, pero la ley sí lo protege en general con una amonestación. Esto, Pablo, me lo tienes que explicar más. ¿A quién protege? La ley no tiene que proteger, a mí no me tiene que proteger de que yo le diga a Rocío, Rocío, ponte las gafas. De eso no me tiene que proteger. O sea, pero sí genera consecuencias. No que usted le diga que ponga las gafas, sino que el otro actúe de una manera violenta. Y si el otro te da un golpe, bueno, ahí sí la ley te protege, Hombre, ¿no? claro, bueno, Oh. ya no me protege porque el golpe ya me lo ha dado, ya sé por dónde va. No Bueno, me protege, lo que sí hace es, de alguna manera, a él, al agresor, claro, pues solo faltaba, ya lo último faltaba por ver. Espero yo que sigamos sancionando y corrigiendo a los agresores. Claro, es que yo directamente me voy a un juzgado y le pongo una denuncia por agresión. O sea, claro, claro que sí, pero en el trabajo y en la calle. Es decir, no confundamos, ¿vale? Las cosas, ¿no? No quiero que o sea, que nos vayamos a estas líneas, ¿no? No puede ser. Estamos hablando de cultura preventiva, estamos hablando de un ambiente de confianza, estamos hablando de un entorno en el cual, bueno, pues todo va alineado a garantizar la seguridad de las personas, ¿vale? Van por ahí las cosas, ¿vale? No tiene nada que ver, Juan, ni estatuto, ni nada. O sea, irnos a un concepto de agresiones no entra dentro de esta clase, ni tiene nada que ver con cultura preventiva que va completamente a la corresponsabilidad, a la confianza, a la colaboración mutua que os ponía en las dimensiones de cultura preventiva, ¿vale? De cultura preventiva. Vale, Rocío, lo vemos en el repaso, no te preocupes, o lo vuelves a ver en la clase, ¿vale? ¿Vale? No te preocupes. Ya os aviso que los reales decretos vamos, que no tenéis que saber que existe un real decreto, pero que no van a ir por ahí. Si en ámbito jurídico no pregunté reales decretos, os aseguro que en técnicas afines mucho menos, ¿vale? Así que, bueno, pues eso. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Más curiosidades? ¿No? Pues ganáis 10 minutos. Los trabajos, el caso práctico, bueno, no sé si te refieres a eso.
Ay, Pablo, necesito un poco más. Es que me hacéis telegramas y me cuesta entenderlos. Vale, gracias, los trabajos. Dime, Pablo. No, me refería a las notas de los trabajos de las otras materias, profe, pero no, no se preocupe. Vale, los casos prácticos de las asignaturas pendientes. Vale, los casos prácticos, previsiblemente, hubo una compañera que también me preguntó por correo electrónico, previsiblemente los comenzaré a corregir a partir de la semana que viene, ¿vale? Previsiblemente. Sois muchos alumnos, no estarán en febrero todos, pero priorizo los casos prácticos de aquellos que con el examen, la autoevaluación y el foro no llegan a aprobar la asignatura. ¿Vale? Priorizo. ¿Por qué? Porque entiendo que, corregirme por favor si me equivoco, Pablo, que igual no, vuestra prioridad es saber si la asignatura está aprobada. Luego, si apruebas con un 6 o con un 8 creo que es menos prioridad, pero corregirme que si alguien tiene mucho interés en saber la nota real, aunque esté aprobado, de verdad que le doy prioridad, ¿eh? No tengo ningún inconveniente en eso, ¿vale? No tengo ningún inconveniente, por favor, decírmelo con toda confianza. Si aquí os da apuro, me escribís un correo, Julia, por favor, a mí sí me interesa saber mi nota cuanto antes y lo priorizo, ¿vale? Aquellas, como digo, personas que ya sabéis que estáis aprobadas en la asignatura, ¿vale? Ya sabéis, suma de todas las calificaciones, personal no becado, suma de todas las calificaciones que supere el 5/10, ¿vale? Pero de todas maneras me lo apunto, Pablo, para darle prioridad, que no te creas que me olvido, que lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí en No, mi no, radar. por mí no se preocupe, pero tiene razón como lo va a sacar. Bueno, Nada. muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo. Si no hay más, eh, como digo, ganáis 9 minutos para vuestro descanso, para entre clase y clase o para estudiar. Gracias a todos una vez más por estar conectados, por acompañarme. Muchísimas gracias a todos, a Alba, Rosa, Laura, Alejandro, Azucena, Rocío, bueno, a Cristina, a todos en general. Que tengáis muy buena tarde.